abrimos en la epístola de los Romanos, capítulo 1, versículo 18 al 20. Vamos a leer unánimes, porque solamente son 3 versículos, poniéndole pues el sentido pues a la palabra de Dios. Nos ponemos de pie para una mayor reverencia a la palabra en esta hora. Damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Todos. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que deteniendo con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Amén. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, pedimos que tu Espíritu Santo pues añada bendición a esta porción bíblica, que tú puedas hablar a nuestro corazón de una manera oportuna, reafirmando nuestra fe, Señor eterno, y siendo portadores también de un mensaje de edificación y bendición, Señor, para aquellas personas que todavía no conocen de ti. Gracias te damos en esta hora, Padre, y todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puedes sentarse, hermano. Bien, el tema le hemos puesto: Dios siempre se ha revelado al ser humano, siempre. A pesar, hermanos, que usted pueda decir, mire, pero a fulano de tal nunca le hablaron de Dios. Dios siempre se reveló. Por ejemplo, usted que ha venido quizás no en una sola ocasión, sino que al menos los que estamos acá ya hemos venido en más de una vez. Usted ya no va a tener excusa en aquel día cuando nos presentemos delante de Dios. Si fuimos nosotros, tomamos a bien el recibir el mensaje, el abrir nuestro corazón a Él, o definitivamente rechazar. O algunos dicen, no, todavía no es tiempo, voy a seguir esperando, voy a seguir viniendo hasta que Dios dice, me toque el corazón. Desde el momento, hermano, que usted vino a este lugar, desde el momento en que alguien lo invitó, Dios ya estaba tocando su corazón para que usted le siga, para que usted le sirva, para que usted y yo demos testimonio de la grandeza de Dios. Entonces la palabra de Dios viene y nos dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Bueno, el martes anterior hablamos de 2 cosas. Si no se recuerda, la vamos a repetir. Una de ellas es que muchas personas, muchos predicadores presentan la Biblia o presentan a Dios en el sentido de obtener un beneficio. O sea, esa es la carta de presentación. Que la gente le dice, venga al Señor, pues, y sus problemas se van a solventar, y eso no del todo es cierto. No del todo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros comenzamos a buscar de Dios, las cosas a veces se comienzan a complicar. Y somos bien fáciles de decir, no, pues ya no voy a ir a la iglesia porque las cosas se han complicado. Entonces, ¿qué quiere decir esto, hermano? Que a veces presentamos el Evangelio de una manera equivocada y pensamos que si usted viene a la iglesia, si usted recibe a Jesucristo, todos los problemas se le van a solventar, y eso no es cierto. ¿Por qué? Porque todavía tenemos, ¿cierto? ¿Tiene usted problemas? Sí. ¿Tenemos de ello necesidad? Sí. Y algunos ya tenemos varios años, algunos 15 años, otros 20 años, otros 30 años. No sé cuántos es el que mayor tiene acá de estar en el Señor, cuántos años tiene ya bregando, y todavía hay necesidad y todavía hay problemas. Dice que la otra presentación es la real, y es que hay una necesidad en el ser humano. La primera es presentar los beneficios, solo beneficio, el amor, la prosperidad y todo eso. Y la otra es la necesidad que tiene el ser humano de ser salvo. Ahora, si usted cree en su corazón que aquí se termina todo, entonces usted tiene un pensamiento equivocado de lo que dice la Biblia, de lo que enseña Dios.
porque aquí no termina todo. No es aquel dicho que dice, muerto el perro, se acabó la rabia. No. Si la persona fallece sin Cristo, está condenado. Y es bien triste, hermano, ir a un sepelio, o ir a un entierro, o ir a una vela, donde la persona era incrédula, era inconversa. Mira, ahí se ve de todo, ahí se ve llanto, se ve que la gente se pelea, se ve pero de todo. Pero qué bendición es ir cuando una persona creyente parte de la presencia de Dios. Porque ¿sabe qué es lo que hay ahí? Hay alabanzas. ¿Sí? Y tampoco a veces lo hacemos tan bien, porque comenzamos a cantar nosotros alabanzas bien tristes. Y claro, cuando uno canta alabanzas tristes, ¿qué sucede? ¿Te dan ganas de qué? De llorar. Así como cuando la persona andaba en el mundo y andaba chupando. Y se iba al chupadero y le ponían una canción de aquella que dice Naila. Y comenzaba a entrar antes de la lagrimota. Pues lo mismo es cuando nosotros venimos y ponemos alabanzas tristes. Entonces, cuando usted se muera, cuando este servidor parta a la presencia de Dios, si alguno de los que todavía están acá siguen presentes activos en la iglesia, el hermano dijo que no fueran a cantar alabanzas tristes, no alabanzas alegres, traigan todos los cuchumbos, todas las tambores que puedan poner y cantemos, porque esto es una fiesta. Ni el negro. ¿Sí? Ya la tradición aquí que no te pongas una corbata gloriana, ¿sí? Porque eso es irrespeto a la familia de Dios. Un hombre que venir al alegre, póngase el vestido rojo, radiante, ¿no? Cuando usted venga aquí a la casa del Señor cuando alguien se muere, si es una fiesta en el reino de los cielos. Y es agradable ver la muerte de sus santos para Jehová. Es algo agradable, magnífico. Pero si la gente está pensando que aquí se termina todo, tiene un error. Aquí no se termina. Este fue únicamente el inicio de una vida eterna que Dios nos ha entregado por medio de su Hijo. Pero tenemos que estar conscientes, hermano, que usted y yo teníamos, porque hoy ya no la tiene, porque usted tiene a Cristo en su corazón, pero toda persona que no tiene a Cristo tiene esa necesidad de recibir a Jesús como su Salvador personal. Si no, pues se va a ir para el infierno. Usted puede ver pues un montón de gente, hermano, que sacan, le llaman en los periódicos esquela. No es la que le ponen la PNC, es una publicación que se llama en los diarios esquela. Le ponen UDR, parece. ¿Qué parece? Que de Dios goza, algo así. UDG, que de Dios goza. Pero esa persona no va a estar gozando de Dios y nunca recibió a Cristo. Solo imagínense. Y tal vez llegó un montón de gente, se llenó pues el cementerio, hubo un montón de cosas, pero si esa persona, nadie le explicó que recibir a Cristo es una necesidad. Es una necesidad, es como el hecho de comer. ¿Qué sucede cuando alguien come? Satisface una necesidad. A ver qué sucede, que cuando uno come, ¿qué pasa? El hambre se quita. Amén. Se quita el hambre. Entonces, cuando la persona recibe a Cristo, se quita una necesidad. ¿Sí? ¿Y cuál es la necesidad que había? Que dicen que la paga del pecado es muerte. Entonces teníamos necesidad nosotros de ser vivificados, de ser resucitados en Cristo Jesús. Entonces se terminó esa necesidad y por eso cuando Jesús viene y se para ante la tumba de Lázaro y dice esta palabra ya de Juan 11:25, y el que en mí cree, dice Jesús, aunque esté muerto, vivirá. Esa es nuestra esperanza y esa es nuestra fe y esa necesidad usted y yo la hemos satisfecho. Amén, hermano. Entonces, veamos allí una cita importante en Mateo 1:21. Cuando Jesús vino a esa tierra, vino con un solo propósito:
oye bien, salvarnos. No hay otro propósito de Jesús al venir a esta tierra. No lo hizo para venir a quedar en los Guinness Records, no lo hizo para que la gente que se diera cuenta que fue un mártir, no. Dice Mateo 1:21. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre, ¿cómo dice ella? Jesús, porque él salvará a su pueblo ¿de qué? De sus pecados. Hay otro versículo bíblico que dice claramente, Jesús dice, yo he venido a salvar y a buscar lo que se había que perdido. La misión principal de Jesús al venir a esta tierra era salvarnos a usted y a mí. Entonces, si a usted le vendieron otra idea, le vendieron una idea equivocada, que no es de la Biblia. Sí ocuparon algún versículo bíblico para darle otra visión, otra interpretación, pero la función principal por la cual Jesús, dice allá en Filipenses, que se despojó de su reino y tomó, dice, forma de hombre, forma de siervo, y fue, dice, obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Para qué? Para salvar. Esa es la razón principal. Entonces, claramente encontramos nosotros, donde estamos en Romanos, que si la gente, obviamente, no quiso aceptar este regalo de Dios tan grande, la gente lo hace con conocimiento. Hoy en día, hermanos, el Evangelio se ha predicado en todos los rincones del mundo, aunque usted no lo crea, porque hay un sistema llamado Internet que usted está aquí y está hablando al otro lado. Cualquier persona tiene acceso a cualquier predicación, a cualquier información de la Biblia, esté donde esté. La persona recibe. ¿Cómo lo comprobamos eso, hermano? Vámonos a Hebreos 1, casi al final de su Biblia aparece la epístola a los Hebreos. Dios siempre se ha revelado a la humanidad, siempre. Nadie, absolutamente nadie tiene excusa en que diga en aquel día yo no sabía cómo era para ir al cielo, a mí nadie me dijo, como no, lo anduvimos buscando. Algunas de esas gentes hasta nos tiraron la puerta, otros nos echaron los chuchos, otros nos tiraron agua de riñón, otros nos insultaron y nos hicieron un montón de cosas. Jesús andaba buscando. Y dice también Hebreos 1:1, Dios habiendo hablado muchas veces. ¿Cuántas veces, hermano? Muchas. Infinidad de veces. Infinidad de veces. Yo ya le he dicho esto, pero me gusta decirlo porque a mí me llena de gozo, porque Dios tuvo misericordia conmigo como la ha tenido con usted. A mí me evangelizaron un montón de gente, pero siempre no. Yo agarraba el platanito y lo metía en el escritorio y todo lo iba guardando ahí. Cuando yo me convertí a Cristo y abrí la gaveta de mi escritorio y encontré un montón de tratados de diferentes iglesias, de diferentes denominaciones, donde presentaban a Cristo como mi Salvador personal, y en mi corazón realmente Dios tuvo misericordia de mí y tuvo paciencia. Por eso usted y yo, si una persona nos dice no, vamos a la iglesia, don fulano, no, vuelva a decir mañana. Y se le dice no, vuelva a decir hasta que Dios nos dé oportunidad. ¿Por qué? Porque Dios quiere que todos procedan a un arrepentimiento y que nadie se condene. ¿Por qué? Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Claro, la referencia es al Antiguo Testamento, hermano, pero también hoy en día, hermano, hombre, nos han hablado. A la gente se le ha hablado. Hoy usted aborda un bus, ya sea de la 140, de la 29, de la 14, de la 13, todas las que pasan cerca por acá, y siempre para algo.
Adelante. Quiero robarles unos minutos de su amable atención. Quiero decirles que Dios les ama y tiene un plan maravilloso para su vida. Cristo pagó la deuda por usted y por mí en la cruz del Calvario. Abra su corazón a Jesús. Los tiempos son difíciles. Escuche hoy la palabra en tiempo, mientras hay oportunidad, y comienzan a usted a evangelizarlo, y comienzan a usted a llevarle ese mensaje. Otros salen con los picas y con los megáfonos. Nosotros nos hemos encontrado hermanos que ya están gritando con los megáfonos. Hay veces que no tal vez de una forma correcta presentando el plan de la salvación, pero ahí andan. Desde el momento en que viene y leen un versículo bíblico, ya le están llevando Biblia a la persona. ¿Para qué? Para que el ser humano reflexione. Dios nos ha dado sabiduría, Dios nos ha dado inteligencia para que usted y yo comprendamos, hermano, que sin Cristo nadie puede vivir. Y nadie es que nadie. Entonces, Dios siempre se ha revelado al ser humano, siempre, siempre. Ahora, el ser humano tiene la decisión. Eso se llama en teología la voluntad permisiva de Dios. ¿Cuál es la voluntad permisiva de Dios? Que el ser humano toma la decisión de hacer con su vida. Que el ser humano decide si abrir el corazón a Jesucristo o rechazarlo. El ser humano decide, oye bien, perderse en este mundo y hacer completamente el mal, o efectivamente acercarse a Jesús para que Jesús lo cambie y lo haga una mejor persona. Es triste y lamentable, aún más que es doloroso en el corazón, ver a veces, oye bien, quiero advertir en esta hora a los padres de familia. Nosotros debemos de ser personas que debemos de disciplinar a nuestros hijos. Porque nosotros hemos visto gente que ha crecido en una iglesia, aún muchos han hecho una profesión de fe, muchos quizás se han bautizado, pero a los días andan involucrados en la maldad. ¿Qué pasó ahí? Algo falló. Pero que Dios no falló. Falló la familia, falló el papá, falló la mamá. ¿Quién falló? Falló la sociedad. Alguien falló, pero no Dios. Entonces usted debe estar vigilante. ¿Quiénes son los amigos de sus niños, de sus hijos, de sus hijas? Tiene que estar vigilante. ¿Por qué? Porque este mundo está difícil. Este mundo está perdido. Hay una influencia tremenda. Si nosotros nos desligamos de Dios, nos vamos a perder fácilmente. Entonces, oiga bien, dice la palabra, en Hebreos estamos, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Oiga bien, en estos postreros días, que es en el tiempo que estamos, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. En estos postreros días, Dios ha hablado a la humanidad entera, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual las personas puedan ser salvas. Busquémoslo en Hechos 4:12, ¿no viste? Para que vean que no estamos inventando. Hechos 4:12, porque a veces acá en el púlpito lo parafraseamos, pero en Hechos 4:12 está claro, ¿eh? Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre, bien, bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay. No lo busque que no hay. Ni las iglesias somos nosotros el mediador, no. Nosotros solamente somos portadores de un mensaje de salvación para todo aquel que cree. Solamente portamos el mensaje, pero en el nombre que se va a doblar toda rodilla, porque en el nombre que usted y yo somos salvos es en el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Amén, hermano? Bien, vamos a ver, hermanos, una cita, o más bien dicho, regresemos a Romanos, donde estamos, Romanos 1:19. Dice el 19, ¿bien?
porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. O sea, es revelado. La gente no tiene excusa, nadie va a tener excusa en aquel gran día. Cuando venga Jesús por su iglesia, nadie va a tener excusa y va a decir, mire, es que a mí nadie me dijo. O alguien puede decir, no hombre, es que esos hermanos son malos, esos hermanos son chambrosos, esos hermanos no le dan. Es que ahí no entra en juego ni los hermanos, ni los pastores, ni nadie. ¿Sabe? Lo único que entra en juego es usted y Dios. Amén, hermano. Es usted y Dios. Usted va a escuchar, miren que los pastores esclavan los diezmos. Hay dejen que esclaven los diezmos los pastores. Usted y Dios, hermano. Usted tiene a Cristo en su corazón. Sigámoslo a Él. Porque de eso se trata. Bien, veamos ahí una cita más, hermano. Siempre ahí en Romanos 3:9. El hombre incrédulo, el hombre que no recibe a Cristo está perdido y no tiene excusa. Dice el versículo 9, 3:9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Dice Pablo, en ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo ¿qué? Pecado. ¿Cuántos, hermanos? Todos. ¿Todos somos qué? No. Entonces, si usted y yo estamos llenos de pecado, como decíamos en una ocasión esta ilustración, si alguien descubre la cura para el cáncer, ¿qué hace la persona? Ya sea vende la fórmula, pero quiere que la demás gente conozca, quiere que se aplique ese antídoto para que el cáncer se quite. Ahora, la persona, el ser humano, sin Cristo tiene un cáncer, y ese cáncer se llama ¿qué? Pecado. Y solo ¿quién lo puede quitar? La sangre de Jesucristo. Amén. Y si esa persona recibe a Jesucristo, se le quitó el cáncer, se terminó el cáncer, y ahora ¿qué sucede? Tiene salvación y tiene ¿qué? Vida eterna. Veamos un versículo más, 3:19. ¿Qué dice el 3:19 de Romanos? Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo ¿qué? ¿Bajo qué? La ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. No lo imagino. Veamos despacito el versículo. Porque sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. En pocas palabras, hermanos, ¿sabe para qué es la ley? ¿Para qué son los mandamientos? Cuando usted y yo nos vemos en un espejo, ¿qué vemos, hermano? Vemos nuestro rostro, ¿cierto o no? Y vemos si nuestro rostro tiene algún defecto, si nos ha salido un barro, nos ha salido una espinilla. ¿Qué nos dice ese espejo? Que tenemos un defecto. Entonces, ¿qué hace la ley? Con ese listado de mandamientos, nos dice que ustedes somos pecadores. Eso nos dice la ley. Veamos el versículo, este otro versículo, hermano. Versículo 23, siempre ahí de Romanos. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuántos, hermanos? Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero ¿cuántos de ellos somos restituidos? Cuando conocemos a Jesús. Si usted abre su corazón a Jesús, Dios viene y lo restituye a usted como hijo y no le da a él que nosotros nos perdamos. El otro versículo es 29, 3:29, veamos ayer. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? Alguien podría decir, no, hombre, si Jesús vino allá a los judíos. Dios solamente es Dios de Israel.
Nomás hasta una alabanza cantamos. Pero no es solamente Dios de Israel. Así dice también el Todopoderoso, lo cantamos nosotros. Tú eres todo, poderoso, eres grande y majestuoso. También el poderoso de Israel, ¿verdad? No, no es solo de Israel, sino que también es de nosotros. Y dice Pablo claramente, mire, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? No, es también Dios de los gentiles, ciertamente también de los gentiles. ¿A dónde entramos nosotros? En el grupo de los gentiles. Si Jesús es el Dios de Israel, también es el Dios nuestro. Amén. Y dice el rey, porque Dios es uno y Él justificará, ¿cómo se llama? Por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. ¿En qué grupo estamos nosotros? ¿Estamos en los circuncisos o en los incircuncisos? ¿Cuál grupo estamos? No pueden decir la palabra, ¿verdad? En los incircuncisos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los circuncisos son los de Israel. Eso era la señal del pacto. Ahora, ¿vale la circuncisión? No, para salvación no vale. Por eso dice claramente, presta atención, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión, que somos nosotros. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Fe. Ahora, si usted duda, lo hemos dicho cientos de veces y no nos vamos a cansar de decirlo. Cuando usted llegue a su casa y todos se hayan dormido, póngase allí en el sillón de su casa, ahí en la sala, y dígale: Señor Jesús, yo quiero reafirmar mi fe, yo quiero estar seguro, estoy seguro que tú eres mi Dios y eres mi Salvador. Y te recibo, Señor, como mi Salvador personal, sin duda en su corazón. Porque si usted se duerme en paz, y si el Señor se lo lleva en esa noche, pues ausente del cuerpo y presente al Señor. Amén. Bien, no olvidemos. Vamos a hacer una recapitulación. Dice en Romanos 1:17. Veamos Romanos 1:17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. ¿Qué necesitamos entonces nosotros? La fe, para que la justicia de Dios se manifieste en nosotros. Usted y yo no necesitamos la justicia del hombre, porque el hombre nos condena. ¿Cierto o no? ¿A cuánto que usted mira, hermanito, y que esté yendo a hacer a esta iglesia? En esa iglesia usted va a ir para el infierno. Que nunca le hemos dicho a usted que confíe en la iglesia, ¿verdad que nunca le hemos dicho? ¿Sí? Ni confíe en los hermanos que aquí venimos, porque todos somos pecadores. Amén. ¿Verdad que nadie le ha dicho? Lo único que se le ha enseñado es la Biblia, que el único medio para ser salvo es la fe, porque lo que nos interesa a usted y a mí es la justicia de Dios. Número 2, en Romanos 1:18, lo acabamos de leer: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Qué significa eso? Esto es lo que merecemos. Sin Cristo, la humanidad entera merece que la ira de Dios. Amén. Aún nosotros en la carne, cuando vemos hechos así malvados, nunca usted ha querido ser como Dios y exterminar de una vez. ¿Sí? ¿Verdad que ya lo hemos querido nosotros hacer? Sí.
Cuando usted y yo nos damos cuenta de eso, decimos que grande es la misericordia de Dios. Que a pesar de lo que nosotros hemos sido, a pesar de lo que usted y yo hicimos en el pasado, Dios siempre estuvo con los brazos abiertos para recibirnos y darnos entrada al reino de los cielos. Entonces, como punto número 2, usted y yo merecíamos la ira de Dios, la condenación eterna. Quiere decir que todo aquel incrédulo merece la condenación eterna. ¿Por qué? Por los pecados que tiene. Ahora, vamos a ver cómo la gracia de Dios nos da lo que necesitamos. Romanos 3:24. Vamos otra vez, Romanos 3:24. La gracia de Dios. La gracia de Dios es el regalo, es lo que usted y yo necesitamos. La gracia de Dios. 3:24 dice de la siguiente manera: siendo justificados pagando $100 mensuales, ¿van a oír así, verdad? No cometiendo ningún pecado, tampoco dice así. Siendo justificados porque hemos ido todos los días al culto, tampoco dice así, ¿verdad? Siendo justificados porque yo soy un lector de la Biblia, tampoco dice así, ¿verdad? ¿Para qué no dice así, no? Como dice, hermano, siendo justificado, ¿cómo? Gratuitamente, porque su gracia. Como dice que aquel amigo suyo, mi amigo mío, Willy Salgado, de Choto, gratis. No pagamos absolutamente nada. Y dice el complemento: mediante la redención que es en quién, en Cristo Jesús. Esa gracia es lo que usted y yo necesitamos. Amén. ¿Verdad que ya nos apropiamos de esa gracia, hermano? Amén. ¿No lo oigo muy convencido? ¿Ya tienen ustedes a Cristo en su corazón? Amén. ¿Por qué no la esto? ¿O será que nosotros venimos y lo hicimos únicamente del diente al labio? Pero de acá, de la boca hacia adentro, no lo hicimos del corazón. No creímos. O lo hicimos porque tanto me insistieron que yo lo hice. Si usted está así en este lugar y por pena cuando se está llamado no se pone de pie, le vuelvo y le repito, vaya a su casa y vuelva a hacer esa oración. Porque a Cristo no solamente se recibe en una iglesia, a Cristo se recibe en cualquier lugar, siempre y cuando usted tenga un corazón dispuesto y usted crea fielmente que Jesús es su Rey, es su Salvador y es su todo. Entonces, siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Cristo nos redimió. Ahora, veamos una cita más, hermano. 5:17 que dice: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, ¿quién transgredió primeramente? ¿Quién falló? ¿Quién? Adán. Y por ese error, por esa desobediencia de Adán, se transfirió el pecado de generación en generación. A Adán Dios no lo hizo para que él muriera, pero Jesús, o Jehová, Dios de los ejércitos, le dijo claramente: del árbol de la ciencia del bien no comerán, porque el día que ustedes coman de Dios, ciertamente morirán. Y la evita bien tranquila, vino, tomó del fruto, no se sabe qué es mentira que le han dicho que es manzana, no se sabe qué es, ahí dice, habla de un fruto, no sabemos qué era,
podemos nosotros, si la Biblia no lo dice, tampoco lo vamos a decir nosotros. Dice un pensamiento teológico: si la Biblia habla, usted y yo hablamos. Si la Biblia calla, usted y yo vamos a hablar. Si la Biblia calla, usted y yo vamos a callar. Pero si la Biblia habla, usted y yo hablamos. Entonces, comieron del fruto, y la Eva comió del fruto y se va bien tranquila. ¿Para dónde? Para donde su esposo, para que haga. Mirá, le dice: yo comí del fruto y todavía estoy viva. ¿No quieres probar? Está bien rico. No le dijeron que estaba rico cuando le tiró la tabacada. Dame pues. Y se dieron cuenta que estaba desnudo y el pecado entró a la humanidad. Y dice acá el 17, 3:5-17: muchos más reinarán en vida por uno solo, que es Jesucristo. Los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Pero vamos a leer también el 20 y el 21. Miren lo que dice: pero la ley se introdujo, ¿para qué dice? Para que el pecado abundase. Sin ley, usted y yo no sabemos si somos pecadores. Si no hubiera una ley de delito, usted no supiera, por ejemplo, una ley de tránsito. Si no hubiera una ley de tránsito, usted no se diera cuenta cuando está infringiendo la ley. Usted podría ir en sentido contrario y no se diera cuenta. Pero como la ley dice que usted no puede circular en sentido contrario porque se va a ir a estrellar con el otro, y si usted va en sentido contrario y lo avanza la ley, ¿qué sucede? Le ponen una esquela de $57.43 y esa hay que ir a pagar porque usted infringió la ley. Entonces viene Dios, introduce la ley, como dice acá el 20, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, para que usted y yo nos diéramos cuenta que somos unos viles de pecadores. Y dice el complemento del 20: mas cuando el pecado, ya bien, abundó, sobreabundó la gracia. Eso quiere decir que antes de Cristo, ahí se valía de todo. Mire que aquel fue adúltero, que aquel era un gran chupín, que aquel era un gran mujeriero, que aquel se llevaba todo lo que no era de él, que aquel era homosexual, que aquella era lesbiana. Todo lo abominable que usted pueda pensar en su mente y en su corazón. ¿Y qué hizo Dios entonces? Claramente lo dice el final del 20: mas cuando el pecado abundó, dice, sobreabundó ¿qué? La gracia. Por eso nosotros hacemos el llamado a todas las personas y no le preguntamos: miren, ¿y usted de dónde viene? No le preguntamos eso. No le preguntamos: ¿y usted qué hizo el día de ayer? ¿Cuáles son los pecados que usted cometió? No. Lo único que le decimos: que en Cristo Jesús está la solución para quitar ese pecado que mora en nosotros. Porque cuando Juan el Bautista vio a Jesús, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, este versículo, quiero advertirle, hermano, esto no es para los creyentes. Este versículo es para el incrédulo, porque el pecado abunda, pero en nosotros ya no tendría que abundar, y nosotros ya tendría que haber bajado un buen porcentaje, hermano, porque ya no estamos solos, sino que el Espíritu Santo está en nosotros. Y miren cómo dice el 21: para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor Señor nuestro. Claro, entonces, el mensaje, Dios siempre se ha revelado a todo ser humano. El mensaje llegado de alguna u otra manera. Y para ir comenzando, hermano, vamos a buscar ahí Romanos 11:32.
Romanos 11:32. Romanos 11:32. Dice la palabra: porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de ¿cuántos? De todos. Todos. Todos nos descargamos, todos. Entonces, ¿qué pasó? Viene Dios y en su grande misericordia nos reincorpora en Cristo Jesús. Amén. Bien. Vamos a ver la última cita. 15. Romanos 4, del 1 al 5, ¿verdad? Romanos 4, del 1 al 5. Dice la palabra: ¿qué pues creemos? ¿Qué halló Abraham nuestro padre según la carne? Una pregunta. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para Dios, sino que humanamente alguien puede gloriarse. ¿Por qué? ¿Qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado. ¿Por qué? Por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como ¿qué? Como deuda. El 5 dice: mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada ¿qué? Por justicia. Por eso, hermanos, acá le hemos enseñado pues claramente dos cosas. La número 1, que la salvación es gratis. Amén. Amén. Pero la bendición hay que trabajarla. Tiene que portarse bien usted para recibir bendición de Dios. Tenemos nosotros que venir a la iglesia para recibir bendición de Dios, porque eso no es por correspondencia. Como muchos hermanos dicen: mira, hermano, dice que hoy no voy a poder ir a la iglesia porque voy a ir no sé a dónde. Ay, ora por mí. Eso no vale. Es viniendo. Usted va a recibir que la bendición, pero no la salvación, sino que la bendición. Porque el versículo 4 dice: pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. O sea, el que hace algo bueno, ¿qué sucede, hermano? Tiene derecho a ¿qué? A una recompensa. O no lo hacemos nosotros, lo hacemos nuestros hijos. Si ellos hacen algo bueno, ¿qué sucede con usted? Los premia. Les da algo bueno. Entonces, ¿usted quiere bendición, hermano? Amén, porque la salvación ya la tiene. Entonces, ¿qué hay que hacer? Venir a la iglesia, leer la Biblia, orar, ¿estamos? Servirle al Señor, y entonces usted y yo vamos a obtener ¿qué? La bendición que necesitamos. Así es que aquí terminamos y démosle palmas fuertes al Señor. Padre, gracias te damos por este momento que nos has permitido meditar en tu palabra, donde nos has aclarado, Señor Jesús, pues que tú has llegado, Señor, con este mensaje de salvación. Te has revelado, Señor Jesús, al ser humano en todo momento. Esa revelación siempre ha llegado. Lo único que los seres humanos despreciaron, los seres humanos no quieren a algunos padres. Pero oramos, Señor, y intercedemos por aquellos que están duros de corazón, y en especial, Señor, nuestros familiares que todavía, Señor, pues no te conocen. Aquí estamos, Señor, rogando por el vecino, por el amigo,
que tú, Señor, restaures, para que tú los traigas, para que tú puedas, Señor Jesús, obrar, para que tú puedas entregarles salvación y vida eterna cuando crean en ti, Señor. No queremos finalizar esta oración sin antes hacer un llamado a aquellos que nos ven a través de la internet. Ahí al pie de esa pantalla, una oración, hágala con fe. Reciba a Jesús como su Salvador personal. Él tiene un plan maravilloso para su vida. Él quiere salvarle. Usted tiene una necesidad. Necesita que Dios quite ese pecado que está en usted. Y solamente Él lo puede hacer. Abra su corazón a Jesús. En lo que cantamos esta alabanza aquí en la iglesia. Jesús es mi Rey soberano, mi gozo es cantar su nombre. Es Rey y me dejo al hermano, es Rey y me imparte su amor. Dejando su trono de gloria, me vino a sacar de la escoria. Yo soy feliz, y yo soy feliz por Él. Jesús es mi amigo anhelado, en sombras de luz siempre va, paciente y humilde a mi lado, ayuda y socorro me da. Por eso constante lo sigo, porque Él es mi Rey y mi amigo. Y yo soy feliz por Él. Señor, que pudiera ayudarte, por tanta bondad para mí. No basta servirte y amarte, es todo entregarme yo a ti. Entonces acepta mi vida, y a ti solo queda rendida. Pues yo soy feliz, pues yo soy feliz por ti. Padre, gracias. Nos movemos, Señor, de este lugar, mano de tu presencia. Bendice a cada una de las familias aquí presentes. Llévanos en paz y en bendición, Padre, de regreso a nuestros hogares, porque todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Démosle palmas fuertes al Señor, hermano. Nos esperamos mañana a las 6:30 acá en su iglesia.